Buenas noches. Observen a su alrededor. El mundo que creían conocer se ha desvanecido. Ahora nos encontramos entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, que dieron origen a todo lo que llamamos civilización. Fluyen como lo han hecho durante 10.000 años, pero las ciudades que una vez coronaron sus orillas yacen enterradas bajo nuestros pies. Esto es Mesopotamia, la tierra entre los ríos, el lugar donde la humanidad dejó de vagar y comenzó a construir. Están de pie en la cuna del lenguaje escrito, de la ley, de la ciudad misma. Cada ladrillo bajo sus pies, cada fragmento de tablilla de arcilla esparcido en el polvo, cada columna de piedra desgastada que se eleva hacia el cielo, cuenta una historia que se extiende a lo largo de 5.000 años. Desde los primeros agricultores que cultivaron trigo a partir de hierba silvestre, hasta los escribas que presionaron cañas en arcilla húmeda e inventaron la escritura. Desde Sargón, quien forjó el primer imperio del mundo, hasta Hammurabi, quien talló la justicia en piedra negra. Desde los imponentes zigurats de Ur hasta las puertas azules vidriadas de Babilonia, donde toros dorados una vez brillaron bajo el sol. Durante los próximos 7 episodios, viajaremos desde el mismo comienzo de esta civilización. Caminaremos por Uruk, que en su momento fue la ciudad más grande de la Tierra, hogar de 50.000 almas. Seremos testigos de la invención de la rueda, el arado, la hora de 60 minutos que consultan en su reloj. Estaremos en la biblioteca de Asurbanipal, donde 30.000 tablillas preservan el conocimiento acumulado de milenios. Veremos a Nabucodonosor reconstruir Babilonia, convirtiéndola en una maravilla del mundo antiguo. Pero, ¿por qué para el año 100 estas magníficas ciudades yacían abandonadas, devoradas por la arena y el silencio? Esto no es solo una lección de historia, es un viaje completo a través del tiempo. Exploraremos cómo vivía la gente, qué creían, cómo se gobernaban y qué dejaron atrás. Al final de esta serie comprenderán no solo lo que sucedió aquí, sino cómo Mesopotamia inventó las herramientas mismas que usamos para registrar la historia. Lo que están a punto de ver moldeó el mundo en el que vivimos hoy, el alfabeto que leen, las leyes que los gobiernan, las matemáticas que construyeron sus ciudades, el concepto mismo del tiempo. Todo se remonta a este lugar, a estos ríos, a las mentes que primero preguntaron, ¿y si nos quedáramos? ¿Y si construyéramos algo permanente? Imagina esto. Todo lo que consideras fundamental en tu vida, desde la forma en que mides el tiempo hasta las leyes que te protegen, tiene sus raíces en este lugar olvidado. Si disfrutan estos viajes completos a través de civilizaciones antiguas, por favor, suscríbanse para no perderse nuestra próxima exploración. Cada semana, les traemos la historia completa de un mundo perdido, desde su primer aliento hasta su silencio final. Retrocedamos en el tiempo, al mismísimo amanecer de nuestra civilización, hace 10.000 años. Un momento crucial donde las primeras semillas germinaron en la Tierra, sembrando el futuro de imperios colosales. Visualiza esto: las hierbas silvestres danzando al viento en la fértil media luna, sus espigas repletas de una promesa latente. 10.000 años antes de nuestro presente, el clima experimenta una transformación radical. El hielo se repliega hacia el norte, mientras las lluvias se intensifican entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí, donde las montañas Zagros se funden con las llanuras aluviales, vastas extensiones de trigo, einkorn silvestre y cebada prosperan, ofreciendo sustento suficiente para liberar a la humanidad del nomadismo perpetuo. Los primeros recolectores, armados con hoces de sílex, siegan las semillas y las depositan en cestas tejidas. Cada estación regresan a los mismos valles, a las mismas laderas familiares. Pero alrededor del 8500 a.C., la simple observación da paso a la intervención deliberada. Las semillas más grandes y robustas son cuidadosamente seleccionadas, plantadas en la tierra, irrigadas y protegidas con esmero. Las mutaciones genéticas que impiden la dispersión natural de las semillas, un rasgo que condenaría a las plantas en estado salvaje, se convierten en una ventaja invaluable bajo el cuidado humano. La domesticación, lejos de ser un plan preconcebido, emerge como una serie de decisiones acumulativas, tomadas estación tras estación, generación tras generación. Un proceso lento, silencioso, pero de consecuencias sísmicas para el futuro de la humanidad. 7.000 años antes de Cristo, un cambio radical. La permanencia triunfa sobre el nomadismo. En asentamientos como Yarmo, en las faldas de los montes Zagros, vislumbramos el amanecer de una nueva era. Familias levantan hogares de adobe, ladrillos de barro moldeados a mano, secados bajo el sol inclemente. Cada uno una promesa de estabilidad. Muros de 60 centímetros de espesor se alzan como testimonio de su determinación. Techos de vigas de madera y entramados de juncos ofrecen refugio contra la lluvia. Pero hay más. Excavados en los pisos,
Pozos de almacenamiento protegen el grano excedente, asegurando la supervivencia durante los duros meses de invierno. Las vasijas de arcilla, enrolladas a mano y cocidas al fuego, sustituyen a los recipientes perecederos, marcando un avance tecnológico crucial. ¿Y qué me dices de las hojas de obsidiana? Procedentes de los volcanes de Anatolia, comerciadas a lo largo de cientos de kilómetros, estas herramientas cortan los tallos cosechados con una precisión asombrosa. Sus bordes de vidrio volcánico, más afilados que el acero moderno, revelan una ingeniosidad sorprendente. 6.500 años antes de Cristo. En el sur de Mesopotamia, algo extraordinario está a punto de suceder. La cultura ubaide emerge, y con ella, una ola de innovación que transformará el mundo para siempre. ¿Su arma secreta? La irrigación. Imagina esto: canales excavados con precisión milimétrica, desviando el agua vital del río hacia campos sedientos, extendiéndose mucho más allá de la llanura de inundación natural. Los primitivos palos de cavar de madera evolucionan, convirtiéndose en herramientas pesadas, capaces de romper la tierra más compacta. Para el año 5000 a.C., una intrincada red de canales se extiende a lo largo de kilómetros, su asombrosa precisión geométrica visible desde las alturas. Los resultados son innegables. Las cosechas de cebada se multiplican exponencialmente. La población se concentra y con la abundancia surge un nuevo orden. El excedente de recursos trae consigo la diferenciación social. Algunas familias acaparan más tierras, controlan el acceso al agua. De repente, casas más grandes comienzan a dominar el paisaje. Sus planos revelan múltiples habitaciones, áreas de almacenamiento repletas de bienes. La evidencia de riqueza acumulada es innegable. Fichas de arcilla, con formas geométricas simples, registran cantidades de grano, cabezas de ganado, incluso textiles. Son los albores de la contabilidad. Los primeros sistemas de registro, presionados sobre arcilla húmeda y secados al sol, crean un archivo permanente. Pero la transformación no se detiene ahí. La muerte adquiere un nuevo significado. Los entierros, realizados bajo los pisos de las casas, ahora incluyen ajuares funerarios, hachas de piedra pulida, cuentas de concha provenientes del lejano Golfo Pérsico, vasijas de cerámica repletas de ofrendas de alimentos. La jerarquía social, hasta ahora invisible en el día a día, se manifiesta con crudeza en los elaborados rituales funerarios. Los arreglos cuidadosos de la muerte revelan un orden social en plena ebullición. ¿Qué secretos ocultos desenterrarán los arqueólogos del futuro? 4000 años antes de Cristo. Los asentamientos humanos crecen hasta albergar a miles de personas. Eridu, la que más tarde sería proclamada como la primera ciudad, emerge imponente en el límite pantanoso donde el Éufrates se une con el mar. Pero, ¿qué la hace tan especial? Su plataforma de templo, reconstruida y ampliada durante siglos, se alza hacia el cielo. Capas y capas de ladrillo secado al sol, un testimonio del ingenio y la perseverancia. La revolución agrícola, que comenzó con la selección de hierbas silvestres, alcanza su punto culminante. Una civilización permanente, con sus cimientos construidos, literalmente, de barro de río y ambición humana. Uruk. Un nombre que resuena a través de los milenios, el eco de una civilización naciente. Retrocedamos en el tiempo al año 3500 a.C. Lo que una vez fue un puñado de chozas de junco y humildes santuarios de ladrillo de barro está a punto de experimentar una metamorfosis asombrosa. Uruk se expande, crece sin control, desafiando toda lógica. Primero 10.000 almas, luego 20.000. Para el año 3200 a.C., la cifra se dispara hasta las 50.000. ¿Puedes imaginar la magnitud de este crecimiento? Una explosión demográfica que exige soluciones, innovación constante para sostener a esta creciente masa humana. En el corazón de Uruk, dominando el paisaje urbano, se alza el complejo del templo. Una estructura imponente, una plataforma que se eleva en etapas, buscando alcanzar los cielos. En la cima, como una joya resplandeciente, se encuentra el Templo Blanco, construido alrededor del año 3200 a.C. Este templo corona una terraza masiva, a más de 12 metros sobre la llanura aluvial. Su construcción es un testimonio de la ambición y el ingenio de sus creadores. Bloques de piedra caliza, extraídos de canteras lejanas, a días de distancia, forman sus cimientos. Sus muros, cubiertos de yeso, brillan intensamente bajo el sol del desierto, un faro visible a kilómetros a través de la vasta llanura aluvial. En el interior, la sella, la cámara sagrada donde reside el dios, recibe ofrendas de cebada, dátiles y textiles finamente tejidos. Los sacerdotes, guardianes de este espacio sagrado, administran estas ofrendas, transformando el templo en algo más que un lugar de culto.
se convierte en la primera institución económica a gran escala de Mesopotamia, un centro neurálgico de poder y riqueza. 3500 años antes de Cristo. Un invento silencioso, pero de un poder transformador, está a punto de cambiar el mundo. La rueda. Inicialmente, no para transportar personas ni mercancías, sino para dar forma al barro. Imagina la escena. Vasijas de arcilla, antes laboriosamente construidas a mano, ahora giran sobre un disco, alcanzando una simetría perfecta con una facilidad asombrosa. En cuestión de generaciones, este principio revolucionario se extiende, transformando el transporte. Discos toscos, cortados de troncos macizos y unidos por ejes, se convierten en las ruedas de los primeros carros. Burros, ahora ataviados con arneses de cuero, tiran de cargas que antes requerían el esfuerzo de 20 hombres. Las rutas comerciales se expanden a un ritmo sin precedentes. El arado, con su punta de bronce tirado por bueyes, emerge como una herramienta esencial. Un solo agricultor, equipado con esta innovación, puede cultivar la misma cantidad de tierra que 10 hombres con simples palos de cavar. El resultado es un excedente de grano que se acumula en los almacenes del templo, graneros masivos con muros de casi 2 metros de grosor. Sus interiores, frescos y oscuros, son capaces de preservar las cosechas durante años. ¿Qué implicaciones tiene esto? Este excedente de alimentos permite la aparición de especialistas, alfareros, tejedores, trabajadores del metal, sacerdotes y administradores. Una nueva era ha comenzado. 3200 años antes de Cristo, un punto de inflexión. La gestión se vuelve tan compleja que la memoria humana ya no basta. En el patio de un templo, un escriba se enfrenta a un desafío. Ante él, un trozo de arcilla húmeda, esperando ser testigo de una revolución. Con un junco cortado en un ángulo preciso, el escriba crea un estilete, una herramienta con punta en forma de cuña. Al presionar este instrumento sobre la arcilla, no dibuja, sino que crea algo radicalmente nuevo: símbolos abstractos. Estos símbolos representan cantidades, mercancías, la base del comercio y la administración. 300 ovejas, 15 jarras de aceite, 20 medidas de cebada. Cada transacción queda grabada. Las impresiones se secan, transformándose en un registro permanente. Así, de una necesidad práctica, emerge la escritura, quizás la tecnología más transformadora jamás creada por la humanidad. No nace de la poesía, ni de la religión, sino de la contabilidad, de la necesidad de llevar las cuentas. Miles de tablillas, los primeros vestigios de esta innovación, registran con precisión burocrática las transacciones del templo. Los pictogramas, representaciones gráficas simples, se simplifican gradualmente, dando paso a las cuñas cuneiformes. Sus formas, dictadas por la presión natural del junco contra la arcilla, se convierten en el estándar. El sistema se extiende, adaptándose para registrar no solo bienes, sino también nombres, lugares, conceptos abstractos. ¿Cómo este sencillo acto de contabilidad transformó para siempre nuestra forma de entender el mundo? Imagina un mundo donde tu firma no es una rúbrica, sino una obra de arte en miniatura. Así eran los sellos cilíndricos, pequeños objetos tallados en piedra con herramientas de cobre que al rodar sobre arcilla húmeda dejaban una huella inconfundible. Más que simples adornos, estos cilindros de hematita, serpentina y lapislázuli se convertían en la identidad portátil de su dueño. La firma de un comerciante, la autoridad de un templo, la verificación de un administrador, todo quedaba plasmado en la arcilla. Pero la verdadera magia residía en sus intrincados diseños. Dioses imponentes, animales fantásticos y patrones geométricos complejos se entrelazaban en una narrativa visual que hablaba del poder, la creencia y la vida cotidiana de una civilización antigua. Cada sello, una ventana a un mundo perdido. 3000 años antes de Cristo. Uruk, una ciudad que se alza como un desafío a la naturaleza. Sus muros, una serpiente de 6 millas de largo, abrazan casi 2 millas cuadradas de territorio. Pero, ¿qué secretos guardan estas murallas? Imagina la escena: ladrillos secados al sol, cada uno de 40 centímetros cuadrados y 10 de grosor, apilados en hileras infinitas. Un mortero de betún los une, creando una barrera aparentemente inexpugnable. Torres de vigilancia, centinelas silenciosos, marcan el perímetro a intervalos regulares. Estas fortificaciones no son solo una defensa contra invasores, son mucho más. Definen la identidad de una civilización que lucha por emerger, un oasis de orden en medio de la estepa salvaje e incierta. Dentro de sus muros, la sociedad se estratifica, se organiza, se define. Los administradores del templo, la élite gobernante, residen en casas espaciosas, con múltiples habitaciones y patios interiores, símbolos de su poder y riqueza.
Los artesanos, verdaderos maestros de su oficio, se agrupan en barrios especializados. Los alfareros cerca de las fuentes de arcilla, los trabajadores del metal en zonas apartadas, donde el humo de sus hornos no perturba a nadie. Y luego están los trabajadores, la base de esta sociedad. Viven en viviendas humildes, de una sola habitación, compartiendo muros con sus vecinos. Su existencia, aunque modesta, es esencial para el funcionamiento de la ciudad. La arquitectura misma de Uruk es un código, un lenguaje silencioso que revela la jerarquía social. Su organización espacial, meticulosamente planeada, refleja la complejidad emergente de una sociedad urbana que está a punto de cambiar el mundo. ¿Pero a qué precio? ¿Qué sacrificios se hicieron para construir esta maravilla? Hace más de 4.350 años, alrededor del 2334 a.C., una sombra se alza desde el norte. Sargón, un hombre de origen humilde, un copero que asciende al poder en la ciudad de Kish, contempla el mosaico de ciudades-estado sumerias, unidas solo por su fragmentación, y concibe una visión audaz, algo nunca antes visto: la unificación bajo un único gobernante. Sus ejércitos, implacables, se despliegan hacia el sur, portando arcos compuestos y lanzas de bronce, armas de alcance superior a las sumerias. Uruk, Ur, Lagash, Umma, una tras otra, las ciudades caen. Siglos de guerras internas, disputas por el agua y conflictos fronterizos han debilitado fatalmente a estas ciudades-estado, dejándolas indefensas ante la fuerza militar coordinada y la logística centralizada de Sargón. Akkad, una ciudad cuya ubicación exacta aún se oculta bajo las arenas de Mesopotamia, se convierte en la capital del imperio. Desde allí, Sargón gobierna un territorio que se extiende desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo, desde las montañas Zagros hasta la cordillera del Tauro. El acadio, una lengua semítica distinta del sumerio, se impone como lengua administrativa. Los escribas, adaptando los caracteres cuneiformes, crean la primera burocracia bilingüe de la historia, registrando en tablillas de arcilla el flujo constante de tributos hacia Akkad. Cobre de Anatolia, madera del Líbano, lapislázuli de Afganistán, cornalina del Valle del Indo. El imperio demanda nuevas tecnologías de control. Pesos y medidas estandarizados facilitan el comercio a través de vastas distancias. Un ejército profesional permanente, pagado con raciones de plata y grano, reemplaza a las milicias urbanas. Mensajeros reales recorren caminos meticulosamente mantenidos, portando órdenes selladas con sellos cilíndricos tallados en hematita y serpentina. Estelas de victoria, monumentos de piedra caliza tallada, conmemoran los triunfos militares, mostrando a Sargón pisoteando a sus enemigos. Su barba, trenzada al estilo acadio, su musculoso brazo empuñando masa y arco. ¿Qué secretos guardan estas imágenes de poder y conquista? Naram-Sin, nieto de Sargón, llevó la ideología imperial a límites insospechados. Alrededor del 2254 a.C., este monarca dio un paso audaz. Se declaró divino, adoptando el título de dios de Akkad. Su estela de victoria, descubierta en Susa, es un testimonio imponente de su poder. Se alza con una altura de 6 pies, tallada en piedra caliza rosada. El relieve narra la historia de Naram-Sin ascendiendo una montaña, sus enemigos derrotados a sus pies. Observa su casco con cuernos, el símbolo inconfundible de su divinidad, capturando la luz celestial. 2 soles brillan sobre él, una manifestación pétrea de la aprobación divina. Pero, ¿era este imperio tan sólido como aparentaba? Alrededor del 2154 a.C., Akkad se derrumbó. La presión implacable de los invasores gutianos, descendientes de los montes Zagros, se combinó con la rebelión interna y una posible disrupción climática. Imagina esto: el imperio más poderoso del mundo antiguo, desmoronándose ante tus ojos. Las ciudades sumerias, aprovechando la debilidad de Akkad, reafirmaron su independencia. Durante décadas, la fragmentación política regresó, sumiendo la región en un caos que parecía no tener fin. Alrededor del 2112 a.C., Ur-Nammu, gobernador de Ur, se alza para reunificar el sur de Mesopotamia, dando inicio a la tercera dinastía de Ur. Un renacimiento sumerio que, mirando hacia la gloria antigua, innova audazmente. Ur-Nammu promulga el código de leyes más antiguo que ha sobrevivido, un conjunto de normas talladas en tablillas de arcilla y estelas de piedra. 32 leyes, que abarcan desde el asesinato hasta los daños a la propiedad, establecen compensaciones fijas, dejando atrás la venganza arbitraria. Pero su legado arquitectónico eclipsa todo lo demás. El gran sigurat de Ur se eleva imponente, con 3 plataformas masivas, cada una más pequeña que la inferior, creando una pirámide escalonada que alcanza 64 pies hacia el cielo.
2 millones de ladrillos secados al sol forman su núcleo, revestido con ladrillos cocidos unidos con mortero de betún. 3 escaleras monumentales, 2 flanqueantes y una frontal, convergen en la primera terraza. En la cima, un templo dedicado a Nana, el dios de la luna, captura la primera luz del amanecer. Los muros de la estructura, inclinados ligeramente hacia adentro, crean una ilusión óptica de una altura aún mayor. Orificios de drenaje evacúan el agua de lluvia, previniendo daños estructurales. Ingeniería convertida en teología, matemáticas transformadas en oración. El estado de Ur-3 perfecciona la administración burocrática. Decenas de miles de tablillas de arcilla registran cada transacción. Grano distribuido a los trabajadores, ganado contado, textiles tejidos, metales asignados. Los escribas rastrean las asignaciones de trabajo con precisión matemática, calculando raciones hasta fracciones de un ciclo. El Estado controla las economías de los templos, redistribuyendo recursos a través de almacenes centralizados. Durante un siglo, este sistema funciona con notable eficiencia, sosteniendo una población que se aproxima a varios cientos de miles en el núcleo del imperio. Pero, alrededor del 2004 a.C., los elamitas, provenientes del este, saquean Ur. El último rey es llevado encadenado. El zigurat, sin embargo, perdura. Sus ladrillos, endurecidos por el sol mesopotámico, esperan pacientemente a que los arqueólogos, 4 milenios después, descubran sus cimientos y vean su historia en la geometría de la piedra antigua. 2 siglos transcurren en un silencio sepulcral sobre el zigurat de Ur, mientras su imperio se desvanece en la memoria. A lo largo y ancho de Mesopotamia, las ciudades-estado se enfrascan en una danza macabra de guerra constante, luchando por el control de las vitales fuentes de agua y las estratégicas rutas comerciales. Pero el destino tenía otros planes. En el año 1792 a.C., un joven rey, un líder desconocido hasta entonces, asciende al trono de Babilonia, una ciudad que hasta ese momento había permanecido eclipsada por el brillo de potencias mayores. Su nombre, Hammurabi. Durante 3 décadas, Hammurabi trabaja en las sombras, construyendo un poderío que nadie sospecha. Ordena la excavación de canales, fortalece las murallas de su ciudad y somete a sus ejércitos a un entrenamiento implacable. En su palacio, los escribas, diligentes, recopilan los precedentes legales de toda Mesopotamia, desde los antiguos juicios sumerios hasta las arraigadas costumbres acadias, pasando por los venerables códigos de Ur-Nammu. ¿Qué trama Hammurabi en secreto? Entonces, en el año 1763 a.C., el rey desata su furia. Sus fuerzas se abalanzan sobre el sur, conquistando la región con una velocidad y ferocidad sin precedentes. En tan solo una década, Babilonia extiende su dominio sobre toda la llanura aluvial, desde las costas del Golfo Pérsico hasta las fronteras de Asiria. La ciudad se ve inundada de tributos y cautivos, un testimonio del poderío de Hammurabi. Pero este rey, astuto y visionario, comprende una verdad fundamental. Los imperios construidos únicamente sobre la base de la conquista están destinados a desmoronarse. ¿Qué hará Hammurabi para asegurar la permanencia de su legado? Alrededor de 1754 a.C., algo sin precedentes es encargado. Un código legal completo, tallado en diorita negra, una piedra tan dura que desafiará al bronce y a la arcilla. La estela, de 7 pies de altura, presenta una superficie pulida como un espejo. En su cúspide, el rey recibe las leyes de Shamash, dios de la justicia, sus manos encontrándose en un pacto eterno. Debajo, los escribas tallan 282 leyes en cuneiforme, con una precisión tal que cada cuña atrapa la luz. Las leyes lo cubren todo. Si un constructor levanta una casa que se derrumba y mata al propietario, el constructor será condenado a muerte. Si la lanceta de bronce de un cirujano salva a un noble, recibe 10 ciclos de plata. Pero, ¿qué ocurre si el paciente muere? La mano del cirujano será cortada. Si un comerciante presta grano con interés, la tasa no puede exceder el 33%. Un buey robado debe ser pagado 30 veces, una oveja robada 10 veces. Las penas, además, escalan según la clase social, noble, plebeyo, esclavo. Cada nivel precisamente definido. La estela se erige en la plaza central de Babilonia, donde cualquiera puede leerla. Copias son talladas y enviadas a cada ciudad importante. Por primera vez en la historia, la ley se vuelve pública, conocible, consistente. La justicia ya no es el capricho de caudillos locales, sino un sistema codificado en piedra. Babilonia, una ciudad transformada. El río Éufrates serpentea por su corazón, un latido vital conectado por un puente de ladrillo cocido, cimentado con betún. Imagina murallas de más de 12 metros de espesor abrazando la ciudad,
tan anchas que carros de guerra podían competir en su cima. El templo Esila se alza imponente, una pirámide escalonada cuyo santuario resplandece con oro puro. Las escuelas de escribas florecen, entrenando a cientos de jóvenes en el arte de descifrar la ley, calcular intereses y redactar contratos. Tablillas de arcilla, miles, se apilan en archivos. Acuerdos de préstamo, transferencias de propiedad, contratos matrimoniales, registros de adopción. Cada una sellada con la marca inconfundible de sellos cilíndricos, garantía de autenticidad. La burocracia que Hammurabi instaura rivaliza en complejidad con la de Ur, pero la supera en sofisticación legal. Jueces reales, enviados del poder, viajan en circuitos, escuchando casos y aplicando el código. Testigos juran decir la verdad. La evidencia se examina con lupa. Los veredictos, precisos, hacen referencia a números de ley específicos. El sistema, aunque implacable, con castigos brutales que a menudo replican la ofensa original, es, sobre todo, predecible. Un comerciante en Sipar sabe que la misma ley que lo rige gobierna también a un agricultor en Ur. Hammurabi fallece en 1750 a.C., tras haber reinado durante 43 años. Su imperio, tras su muerte, se fragmenta en una sola generación, sucumbiendo ante los hititas y los casitas. Pero la estela de Diorita Negra, su legado pétreo, perdura. Tras siglos, es llevada a Susa como botín de guerra, donde arqueólogos franceses la descubrirán en 1901 después de Cristo. Sus leyes, aún legibles después de 37 siglos. La influencia del código se extiende a través del tiempo. La ley bíblica, la ley romana. Cada sistema legal moderno puede rastrear su ascendencia hasta este momento crucial, cuando la justicia dejó de ser el capricho de un rey para convertirse en el cimiento de la civilización, grabada para siempre como la piedra misma. La estela de Hammurabi se alza imponente en el templo de Babilonia, pero la vida en Mesopotamia palpita un ritmo ancestral, uno que precede a cualquier decreto real. En Nippur, la ciudad sagrada, el amanecer revela un laberinto de casas de adobe, estructuras de 3 pisos conectadas por escaleras de madera. El humo asciende desde los hornos, donde el pan de cebada se cuece sobre piedras calientes. Un aroma embriagador, el de la cerveza en fermentación, inunda el aire, una bebida espesa y nutritiva, más segura incluso que las aguas del río. Este elixir emerge de jarras de arcilla, enterradas en la frescura de la tierra. Un niño de 5 años se dirige a la casa de las tablillas, Leduba, con una bolsa de cuero al hombro. En su interior, 20 estudiantes se sientan sobre esteras de junco, con las piernas cruzadas, cada uno con una tablilla de arcilla sobre sus rodillas. El umia, el maestro escriba, demuestra el signo para cebada. 3 incisiones en forma de cuña, grabadas con un estilete de caña. El niño imita el trazo 50 veces, su mano entumecida, la arcilla húmeda y fresca bajo su palma. Los errores se corrigen con dedos humedecidos. Las tablillas perfectas se hornean, transformándose en registros permanentes. La mayoría de los escribas dedican 12 años a dominar los cientos de signos cuneiformes necesarios para registrar contratos, cuentas del templo, prescripciones médicas y observaciones astronómicas. Pero, ¿qué ocurre fuera de las murallas de la ciudad? Allí, el calendario agrícola lo rige todo. En Nisan, el primer mes, los agricultores guían arados de madera tirados por bueyes a través de campos irrigados, las rejas de bronce abriendo surcos en el suelo aluvial. Las semillas de cebada se esparcen a mano. En Shimanu, el tercer mes, el grano ya alcanza la cintura, ondeando verde bajo el sol implacable. La cosecha llega con Abú, el quinto mes. Familias enteras empuñan hoces de bronce, atando gavillas con cuerdas de junco trenzado. Los administradores del templo registran cada canasta en tablillas de arcilla, 40% para el templo, 30% para el terrateniente y 30% para los trabajadores, pagados con raciones de grano y cerveza. En el barrio textil de Ur, las mujeres trabajan ante telares verticales, sus dedos danzando entre la ordimbre y la trama. La lana de los rebaños del templo se hila en usos de arcilla y se tiñe con raíz de rubia para obtener el rojo o con índigo para el azul. Los textiles más finos viajan en caravanas de burros hacia Dilmun, Meluja y Magán, intercambiados por lingotes de cobre, lapislázuli y cuentas de cornalina. Algunas mujeres, comerciantes astutas, poseen almacenes, firman contratos con sus propios nombres y demandan a deudores ante los tribunales del templo. Una tablilla de Sipar revela la historia de Iltani, una mujer de negocios que presta plata al 20% de interés anual. Su sello cilíndrico, presionado en la arcilla, sirve como firma legal. El templo de Enlil domina el horizonte de Nippur.
su zigurat elevándose en plataformas escalonadas. Sacerdotisas vestidas con túnicas de lino blanco vierten libaciones de cerveza y miel ante la estatua del dios, una figura imponente de madera tallada recubierta con láminas de oro, sus ojos incrustados con concha y lapislázuli. Pero el templo es mucho más que un lugar de culto, es un motor económico. Posee campos, emplea tejedoras y cerveceros, almacena grano para tiempos de hambruna y funciona como banco y tribunal. Esclavos, cautivos de guerra y siervos por deudas muelen grano en molinos de piedra. Su trabajo se registra en tablillas de raciones, especificando las asignaciones diarias de pan y cerveza. Al caer la tarde, las familias se reúnen en los techos, donde el aire es más fresco. Lámparas de arcilla, alimentadas con aceite de sésamo, proyectan una luz parpadeante. Un padre enseña a su hija a calcular el interés compuesto utilizando un abaco de caña. En algún lugar, un escriba copia un antiguo himno sumerio en una tablilla nueva, preservando palabras compuestas hace 1000 años. Piensa en esto. El Éufrates fluye eterno entre sus orillas, depositando sedimentos que nutrirán la cosecha del año siguiente. Un ciclo ininterrumpido desde que los primeros agricultores sembraron semillas en esta tierra fértil. En el norte de la antigua Babilonia, un nuevo poder se alza, afilando sus ambiciones. Alrededor del 911 a.C., Asiria emerge de siglos de sombras, impulsada por una innovación que cambiará el mundo: el hierro. Mientras que las armas de bronce se doblan y pierden su filo, Los herreros asirios forjan con maestría el hierro meteórico, transformándolo en espadas capaces de mantener su agudeza a lo largo de extensas campañas. En los talleres cercanos a Ashur, los artesanos calientan el metal hasta un rojo incandescente, templándolo en aceite y retemplándolo hasta alcanzar la dureza del acero más resistente. El resultado es una revolución en el arte de la guerra. Flechas con punta de hierro perforan sin esfuerzo las armaduras de bronce, y hachas de hierro astillan las imponentes puertas de cedro. Para el 883 a.C., cuando Azurnasirpal II asciende al trono, los ejércitos asirios marchan con una disciplina implacable desde las montañas Zagros hasta las costas del Mediterráneo. El rey decide trasladar su capital a Kalu, la actual Nimrud, donde miles de trabajadores extraen piedra caliza para construir un palacio que se extiende a lo largo de 6 acres. En las puertas de la ciudadela, colosales Lamassu montan guardia, toros alados con cabeza humana, tallados en bloques únicos de alabastro, cada uno con un peso de 40 toneladas. Una peculiaridad de su diseño, 5 patas, les permite parecer erguidos cuando se les mira de frente y en movimiento cuando se les observa de lado. En el interior del palacio, esculturas en relieve cubren cada pared narrando la historia del poder asirio. Carros de guerra aplastando enemigos, arqueros en formaciones geométricas perfectas, escribas contando cabezas cercenadas, el rey vertiendo ofrendas a las deidades protectoras. Las tallas son tanto propaganda como un meticuloso libro de contabilidad, registrando el tributo extraído de las ciudades conquistadas: oro, plata, caballos, troncos de cedro y el preciado lapislázuli. Senaquerib, un nombre que resonaría en la historia, asciende al trono y gobierna del 705 al 681 a.C. Su primera decisión: elegir Nínive como su capital. Pero esto no es una simple mudanza. Es el inicio de una transformación épica. La ciudad, bajo su mandato, se expande hasta alcanzar la asombrosa cifra de 100.000 habitantes. Imagina esto: una metrópolis protegida por murallas de 13 kilómetros de circunferencia, tan anchas que 3 carros podían correr lado a lado en su cima. 15 imponentes puertas, cada una bautizada con el nombre de un dios, perforaban estas fortificaciones, guardianes silenciosos de la ciudad. Pero Senaquerib no se detiene ahí. Para asegurar el florecimiento de su capital, ordena la construcción de un acueducto de 48 kilómetros de largo. Una obra de ingeniería colosal que transportaba agua desde las montañas a través de intrincados canales de piedra. El propósito: irrigar los exuberantes jardines palaciegos. Estos jardines no eran simples adornos. Eran una declaración de poder, una exhibición de la vastedad del imperio asirio. Árboles exóticos, traídos de tierras conquistadas, crecían en hileras ordenadas, un testimonio de la ambición y el alcance de Senaquerib. Tablillas de arcilla, meticulosamente grabadas, inventariaban esta colección botánica única. Cedros del Líbano, mirra de Arabia, vides de Anatolia. Un paraíso artificial, un símbolo del dominio asirio sobre el mundo conocido. Pero la verdadera riqueza de Nínive se concentraría bajo el reinado de Asurbanipal, quien gobernó del 669 al 627 a.C.
Este rey, alfabetizado tanto en acadio como en sumerio, envió escribas a cada rincón de su imperio con una única y crucial misión: copiar cada tablilla existente. Los escribas regresaron cargados de mitos de la creación, tratados médicos sorprendentes, detalladas observaciones astronómicas, complejas tablas matemáticas, colecciones de presagios inexplicables y correspondencia real que abarcaba siglos de historia. En un ala del palacio, especialmente diseñada como biblioteca, miles de tablillas de arcilla llenaban estantes de madera, organizadas en un orden sistemático y meticuloso. Cada texto recibía un número de catálogo impreso en su borde, una forma primitiva pero efectiva de organización. 30.000 tablillas, ni más ni menos, preservaban el conocimiento acumulado de la humanidad. Imagina esto: la epopeya de Gilgamesh en su versión más completa al alcance de la mano. El Enuma Elis explicando la creación del universo allí mismo. Diarios astronómicos rastreando el movimiento de Venus a través de décadas de observaciones precisas. Tablas de multiplicación que se extendían hasta los millones. Un testimonio de la avanzada matemática de la época. Un tesoro invaluable, a punto de ser descubierto. Pero, ¿qué ocurre cuando un imperio se alza sobre el hierro y el terror? La respuesta es inevitable. Lleva en su interior las semillas de su propia destrucción. La guerra perpetua, como una sanguijuela, desangra la fuerza laboral. Los pueblos subyugados, oprimidos bajo el yugo asirio, esperan pacientemente su oportunidad para rebelarse. En el año 612 a.C., la tormenta perfecta se desata. Los medos, provenientes de la meseta iraní, y los babilonios, desde el sur, convergen en un punto fatídico: Nínive, la joya de Asiria. Imagina esto: las murallas, que durante generaciones se alzaron como símbolos de poderío inexpugnable, comienzan a ceder, a desmoronarse bajo la furia del ataque. El fuego, un elemento purificador y destructor, engulle el palacio real. Pero, ironías del destino, las tablillas de la biblioteca, paradójicamente endurecidas por las llamas que pretendían aniquilarlas, sobreviven, sepultadas bajo un manto de ceniza. El imperio asirio, que durante 3 siglos había ejercido un dominio absoluto sobre la región, se desvanece en tan solo 3 meses de asedio implacable. Los Lamassu, esas colosales figuras protectoras, se derrumban estrepitosamente. Los acueductos, antaño vitales para el sustento de la ciudad, se agrietan y se secan. El silencio, un silencio sepulcral, reclama lo que una vez fue una metrópolis vibrante. La grandeza asiria se convierte en polvo, un recordatorio sombrío de la fragilidad del poder. Desde las cenizas de Nínive emerge una nueva potencia: Babilonia. En 605 a.C., Nabucodonosor II asciende al trono, decidido a transformar su ciudad en la obra maestra definitiva del mundo antiguo. Trabajadores incansables moldean millones de ladrillos de barro, cada uno de ellos sellado con su nombre en escritura cuneiforme. Las murallas exteriores se extienden a lo largo de 11 kilómetros, una extensión tan vasta que permitía el paso simultáneo de 2 carros. 8 imponentes puertas de bronce perforan estas fortificaciones, pero una de ellas eclipsa a todas las demás: la Puerta de Istar. 15 metros de altura se alzan ante el espectador. Su superficie, revestida con azulejos cerámicos vidriados de un azul cobalto tan intenso, parece contener un fragmento del mismísimo cielo. Toros y dragones dorados avanzan majestuosamente sobre este fondo azul. Un total de 120 animales, cada azulejo cocido individualmente y luego ensamblado como un rompecabezas divino. Rosetas blancas y amarillas bordean estas criaturas míticas. El vidriado, una mezcla de cobre y cobalto importados desde montañas lejanas, captura la luz del sol y transforma la puerta en un faro resplandeciente, visible a kilómetros de distancia a través de la llanura mesopotámica. La vía procesional conduce a través de ella, pavimentada con losas de piedra caliza y flanqueada por más leones vidriados en azul. Pero la magnificencia de Babilonia no termina aquí. Justo detrás de la puerta se alza el Zigurat Temenanki, el fundamento del cielo y la tierra, elevándose 91 metros en 7 niveles decrecientes. Los visitantes griegos lo conocerían como la Torre de Babel. Su base, de 91 metros cuadrados, es una proeza de la ingeniería. Una triple escalera asciende por su cara sur. En la cima, un templo alberga la cama y la mesa doradas del dios Marduk. La estructura consumió 85 millones de ladrillos. Cerca del palacio, jardines en terrazas caen en cascada por montañas artificiales construidas sobre arcos de piedra abovedados. Una maravilla de la ingeniería en una tierra dominada por los ladrillos de barro.
Árboles exóticos, traídos de todos los rincones del imperio, se nutren de canales alimentados por bombas de tornillo de bronce que elevan el agua del Éufrates 24 metros. ¿Son estos los legendarios jardines colgantes? La pregunta persiste. Pero la magnificencia de Babilonia, esa es innegable. Pero incluso esta gloria estaba destinada a desvanecerse. En el año 539 a.C., Ciro el Grande de Persia urdió un plan audaz: desviar el curso del Éufrates. ¿El objetivo? Entrar en Babilonia a través del lecho del río sin librar una sola batalla. Ciro se proclamó liberador, no conquistador. Y los sacerdotes babilonios, curiosamente, lo recibieron con los brazos abiertos. La ciudad sobrevivió, sí, pero su independencia había llegado a su fin. Mesopotamia se convirtió en una provincia más, sometida a imperios colosales: el persa, el griego, el parto, el romano. Los canales de irrigación, vitales para su sustento, se obstruyeron con sedimentos. La sal, implacable, se acumuló en los suelos sobreexplotados. El propio Éufrates, caprichoso, cambió su curso. Para el año 100 después de Cristo, Babilonia yacía en el abandono, desolada. La arena, implacable, arrastrada por el viento, cubrió Uruk, Ur, Nínive. Durante 2 milenios, estas ciudades desaparecieron bajo Tels, colinas artificiales que ocultaban el primer experimento urbano de la humanidad. Imagina esto: ciudades enteras borradas del mapa, tragadas por el desierto, esperando ser redescubiertas. Pero su legado, aunque invisible a simple vista, sigue presente. Cada alfabeto que conocemos desciende directamente de las cuñas del cuneiforme. Piensa en esto. Cada código de leyes, desde el más antiguo hasta el más moderno, es un eco de la piedra de Hammurabi. La rueda, el arado, la vela, todas invenciones mesopotámicas que transformaron el mundo. Incluso la forma en que medimos el tiempo tiene sus raíces allí. La hora de 60 minutos y el círculo de 360 grados provienen de las matemáticas babilónicas, basadas en el número 60. La semana de 7 días, un reflejo de sus dioses planetarios. Préstamos con intereses, contratos escritos, escrituras de propiedad. ¿Te das cuenta? La predicción astronómica, la planificación urbana, la ingeniería de irrigación, la metalurgia del bronce, la arquitectura monumental, todo nació entre esos 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Cuando los arqueólogos excavaron la biblioteca de Azurbanipal en la década de 1850, recuperaron la epopeya de Gilgamesh, demostrando que la historia del diluvio en la Biblia tenía precedentes mucho más antiguos. Cada tablilla traducida revela una verdad innegable. Mesopotamia no solo comenzó la historia, sino que inventó las herramientas con las que la escribimos. Las ciudades se desmoronaron, sí, pero su regalo persiste. La civilización misma, con toda su complejidad, ambición y esa perdurable esperanza humana de que el orden puede emerger del caos, que la justicia puede tallarse en piedra, que nuestras palabras pueden sobrevivir a nuestros huesos. Todo se lo debemos a Mesopotamia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de 5000 años de Mesopotamia. Si esta inmersión en la cuna de la civilización te ha fascinado, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete y prepárate, porque aún quedan incontables mundos antiguos por desvelar.